Buenas noches, hermanitas, Dios les bendiga, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Una disculpa porque hace 8 días pues tuvimos una complicación ahí, se fue la luz en la misión de Latito donde estábamos y bueno, pues nos imposibilitó la señal también de internet y la señal de la recepción del teléfono. Pero bueno, vamos a ver el tema que quedó y que íbamos a ver hace 8 días. El título de el tema que vamos a estudiar esta noche se llama Profesando piedad, un adorno de buenas obras. Profesando piedad, un adorno de buenas obras. Y en esta noche vamos a estudiar la primera carta a Timoteo, capítulo 2, del versículo de 9 al 15. Y repito el título, Profesando piedad, un adorno de buenas obras. Basado en primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo del 9 al 15. Sonará un poco redundante la palabra adorno, ya que cuando vimos en Pedro que la sujeción es un adorno que agrada a Dios, es interesante ver que aquí también Pablo, ocupando esta parte de Timoteo y de Tito, nos va a hablar de lo mismo, sobre ese mismo adorno, pero aquí un adorno que tiene que ver con las buenas obras. Y esto pasa cuando profesamos piedad. ¿Se quedó alguna, hermana? ¿No? ¿Todo bien? Es primera carta de Timoteo, capítulo 2, del versículo 9 al 15. Si me permiten, voy a dar lectura. Dice así: Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Si me permiten, voy a iniciar con una oración para que sea Dios quien nos hable en esta noche. Te damos gracias, Padre, porque a pesar de nuestras faltas que hemos cometido delante de tus ojos, sabemos que tenemos a un abogado que intercede por nosotros día y noche, que es nuestro Señor Jesucristo. Y descansando en esa perfecta intercesión, queremos pedir que perdones nuestras faltas, mi Dios, que como mujeres tú nos ayudes a adornarnos de aquello que te agrada, Señor, de aquello que tú pides como esa parte interna que pueda influenciar y que se pueda proyectar en nuestra parte externa. Señor, es una lucha espiritual también, porque sabemos que nuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar, y muchas veces, Señor, nosotras hemos cedido a nuestra carne y no hemos sido dominadas por tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a esta noche a aprender, y que si esto, Padre, como dice tu palabra, es tan profunda como una espada de 2 filos y penetra, Señor, hasta los pensamientos más íntimos que solo tú sabes, si esto, Señor, nos adule en esta noche, entender que no es la persona, no soy yo, Señor, quien nos habla, eres tú, Padre, quien está hablándonos por medio de tu palabra. Yo solo soy una sierva inútil y te pido, mi Dios, que puedas tomarme como instrumento en tus manos para que me libres de enseñar cosas o palabras humanas y me concedas la guianza de tu Espíritu Santo para poder enseñar las cosas que dice tu palabra, permaneciendo fiel, Señor, y no pensando más de lo que está escrito. Gracias por estas hermanas de aquí de Cardel, gracias por aquellas que nos están viendo por medio de la transmisión, y te pedimos, Padre, que tú nos hagas mujeres de bien, mujeres, Señor, que no sigan bajo la corriente de este mundo, sino bajo la voluntad de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el título de esta noche debe de causar en nosotras cierta duda.
Dice, profesando piedad, un adorno de buenas obras. Y es que con esto queremos decir que no necesitamos las buenas obras para salvarnos, por cuanto somos salvos meramente por gracia, por medio de la fe. Pero en pasajes específicos como Efesios sí menciona que el resultado de una fe genuina en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, son buenas obras que Dios mismo ha preparado de antemano por medio de Cristo para andar en ellas. Y a veces pensamos que el ya no decir groserías, el ya no ser tan enojonas, el que ya estemos amando a los padres y respetándoles, el que ya estemos bien con nuestro esposo, con nuestros hijos, ya es parte de esas buenas obras. Pero es importante ver cómo Dios sí da textos específicos en cuanto a la mujer y sí describe aquí, a lo menos en este pasaje de Timoteo, cuáles son esas buenas obras que tenemos que considerar, mis amadas hermanas, para adornarnos. En la primera carta de Pedro veíamos que el adorno tiene que ser la sujeción, ¿no? El sujetarse. Y veíamos la implicación de este bello adorno que muchas veces nos falla, y más cuando se vive con un esposo que es incrédulo, ¿no? Obviamente es más difícil, pero sabemos que el Señor nos insta a adornarnos tanto aquellas que tienen esposos incrédulos como aquellas que tienen esposos creyentes. Pero aquí es importante que dice Pablo que asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, algo muy similar a lo que Pedro acababa de enseñarnos en el capítulo 3. Pero es interesante ver que en el texto en griego aparece la siguiente frase. De esta frase que acabo de leer en el versículo 9, literalmente del griego aparece así: las mujeres vestidas decorosamente se adornen con pudor y modestia. Es por eso que usamos la palabra adorno, porque no solamente está hablando de ese aspecto de vestimenta. Obviamente la vestimenta a veces no nos interesa tanto y nos vestimos con lo primero que agarramos, ¿no? Pero aquí sí Pablo está diciendo que debemos de ser cuidadosas con un aspecto que ya va implícito. La vestimenta física, la vestimenta exterior, ya da por sentado que tiene que ser decorosa. No es que va a explicarnos aquí Pablo en este pasaje cómo debemos de vestirnos o cómo debe de ser la prenda decorosa, sino que Pablo ya está explicando, ya se entiende que las mujeres creyentes ya no pueden vestir como las mujeres incrédulas. Ya se entiende que las mujeres creyentes están considerando su vestimenta decorosa. ¿Por qué? Porque no solo están cuidando su corazón, sino están cuidando el corazón del resto de la congregación. Están cuidando el corazón de su esposo, están cuidando el corazón de sus hijos, y si no son mujeres casadas y están solteras, pues están cuidando ese aspecto de sujeción a sus padres, están cuidando el corazón de los jóvenes que pueden observarlas. Este es un primer elemento interesante, mis amadas hermanas. Las verdaderas mujeres y jovencitas creyentes no tendrían por qué vestir de otra forma sino decorosamente. Todas tendríamos que vestirnos decorosamente por cuanto ya no estamos influenciadas con las cosas de este mundo. Pero bueno, el aspecto aquí a resaltar es que Pablo está pidiendo que nos adornemos, o en otras palabras, como lo menciona la Reina Valera 60, que nos vistamos, que nos ataviemos con pudor y modestia. Y yo les quiero decir, hermanas, aquí hay un tianguis los días martes, y si yo quiero ir a comprar, le puedo decir a la persona, oye, ¿me puedes dar esa prenda de pudor y esa prenda de modestia? No, decimos, me puedes mostrar esa blusa, me puedes mostrar esa falda, me puedes mostrar ese pantalón. Así que es interesante entender que esto es un aspecto interno. Otra vez, Pablo nos está tocando el aspecto interno, pero es interesante que este aspecto interno va a reflejarse en nuestro exterior. ¿Por qué, mis amadas hermanas? Porque el vestirnos o el adornarnos con pudor y modestia, que esto tiene que ver con una mente de recto juicio, esto tiene que ver con un dominio propio de la persona, dice que es el resultado de vestirse con buenas obras. Aquí nos está explicando Pablo lo siguiente: quiero que se atavíen decorosamente con pudor y modestia, y explica, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras,
como corresponde a mujeres que profesan piedad. La pregunta sería aquí, ¿qué es profesar piedad? Si Pablo nos está diciendo que debemos adornarnos con pudor y modestia, y ya entendíamos que esa es la parte interna, es ese dominio propio, tiene que ver con una mente de recto juicio, ¿qué es profesar piedad, mis amadas hermanas? Y a mí sí me gustaría escuchar a mis hermanas que están aquí de manera presencial. ¿Qué es profesar piedad? Es también enseñar, profesar, enseñar, Ajá. dar el ejemplo, demostrar. Ok, dar el ejemplo, demostrar, muy bien. Sí, tiene que ver con la consideración hacia los demás, así es. ¿Qué otro aspecto le suena profesar piedad? Bíblicamente, en el libro de Timoteo se habla constantemente de la piedad. Entonces el punto sería partir de eso. ¿Qué es la piedad? Tener consideración a otra persona. Ok, tener consideración a otra persona, pero específicamente la piedad, mis amadas hermanas, tiene que ver con una profesión de adoración a Dios, con un estilo de vida de consagración a Dios verdaderamente. En otras palabras, con un comportamiento correcto a una sana consagración a Dios. ¿Se entiende? Porque es más, lo dice, profesa, hazlo. Es una acción, no solo de palabra, sino de hecho. Efectivamente, al profesar piedad, no solamente estás demostrando tu correcta actitud o tu correcta conducta a una sana consagración a Dios, sino que estás teniendo en consideración a los demás, aquellos que te miran, aquellos que, como dice Tito, que lo vamos a ver dentro de 8 días, aquellas mujeres o jóvenes que van a verlo primeramente en las mujeres ancianas. Y esto, hermanas, es un adorno que no solamente va a reflejar buenas obras, sino que va a adornar la sana doctrina de Dios. Así que todo esto se relaciona y esto es muy hermoso de entender. El profesar de la piedad entonces tiene que ver con una profesión directa de adoración a Dios, con una conducta, con un comportamiento propio, correcto, a una verdadera consagración a Dios. Ahora mi guía, ahora mi manual no va a ser los consejos. Ahora mi manual, mi guía, no va a ser lo que yo vea en casa, no va a ser lo que yo vea en el mundo, no va a ser lo que yo vea en redes sociales ni en tele. Ahora mi manual va a ser la Escritura. Aquí me va a enseñar cómo debo de profesar piedad. Y es interesante, mis amadas hermanas, que aquí Pablo nos va a dar esos aspectos de las buenas obras, esos aspectos que nos van a hacer adornarnos de esa profesión de piedad. El profesar piedad es el resultado de esas buenas obras. Así que no va a haber duda cuando empiecen a ver los demás, la hermana está profesando piedad. La hermana tiene un comportamiento digno, como lo menciona la Escritura. Su comportamiento está adorando a Dios. No está poniendo en contra la palabra de Dios. Y en primer lugar, hermanas, vamos a hacer esta lista. Parte de las buenas obras, parte del profesar piedad como un adorno de buenas obras está en el versículo 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Y en otras podríamos decir así, que profesamos piedad y que nos estamos adornando de buenas obras cuando somos instruidas en silencio y en sumisión. Yo pregunto, hermanas, ¿esto aplica solamente para las mujeres casadas? ¿Qué hay de las mujeres solteras? ¿Hay algo especial para ellas? No. Tanto las solteras como las casadas tienen que aprender en silencio y con toda sumisión, entendiendo primero que nada que si sus padres o su padre varón es creyente y la está instruyendo, no puede estarle reprendiendo la hija al papá, no puede estarle reprochando, no puede estarle interrumpiendo, no puede estar, en otras palabras suena feo, pero estarse quejando de esa instrucción que el padre le da. Es más, si están en la congregación, que entendemos primero que la primera carta a Timoteo es una carta pastoral
que le está dando Pablo ciertos requisitos y ciertas recomendaciones al pastor Timoteo, le está explicando esto también en un contexto de iglesia. La mujer no debe de estar tomando dominio, la mujer debe de guardar silencio cuando hay una instrucción, cuando aquel hermano está en un ministerio pastoral y la está instruyendo. Es más, si está su esposo a su lado, pues cuanto más por respeto a su esposo y por ese adorno de sujeción, debe de permanecer en silencio, debe de estar respetando esa instrucción. ¿Y por qué, hermanas? ¿Porque en la iglesia y en el cristianismo hay machismo? No. Vamos a ver aún la profundidad de quién decretó que fuese así. Es más, dice en el versículo 12, no permito, o porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y esto nos lleva a otro aspecto, hermanas. Profesamos piedad y nos adornamos de buenas obras cuando no dominamos al varón. Y esto, hermanas, es una lucha de todos los días, porque traemos ese germen de Eva muy marcado. Y como más cuando son mamás, porque ya no ven la diferencia entre la instrucción y el dominio sobre el hijo, que no debe de ser sobre el esposo. Lo que decimos al hijo, a veces lo replicamos en el esposo. Y es más, delante de los hijos estamos dominando al esposo. Y esto es un patrón que los hijos ven y después ya están dominando al esposo. Entonces, esto es algo que debemos de cuidar. Las mujeres solteras somos dominantes, a más no poder. ¿Por qué? Porque si el papá es muy blandito y por tanto amor que tiene para con nosotros, cede muchas veces a nosotras y a nuestra solicitud, ya lo estamos dominando. Y pensamos que al casarnos va a ser así. Pensamos que me estoy casando con mi papá y entonces voy a tener esa misma actitud de convencimiento que yo tenía con mi padre, esa misma actitud que yo tenía con él y la voy a aplicar con mi esposo. ¿Y qué pasa cuando el esposo es de Dios y entiende la escritura? Va a poner límite y va a decir, no puedes dominarme, eso no está bien. Sí, tú y yo como pareja podemos tomar dominio con los hijos, eso sí, pero que tú me domines a mí, eso no. Y esto, hermanas, es algo que sí se batalla. Realmente yo sí puedo ver con sinceridad que esto es lo que más se debe de trabajar, entender que si no solo de palabras, sino de hecho, Dios mira como una buena obra el no tomar dominio al varón. Y esto no solamente en la enseñanza, obviamente aquí lo está aplicando a la enseñanza, ¿no? En la congregación, tú no le enseñes, tú no lo domines, al contrario, tú debes de estar sujeta, tú debes de estar en silencio, tú debes de respetar, Él debe de instruirte a ti, no tú a Él. En este aspecto, hermanas, así es, y esto no es machismo, esto es algo que Dios ve como una buena obra. ¿Por qué, hermanas? Porque sí vamos a poder instruir, porque sí vamos a poder ejercer dominio, pero Pablo nos va a explicar específicamente en quién podemos hacerlo, sin dejar de profesar piedad, sin dejar de adornarnos de buenas obras. Y, hermanas, nos va a llevar al modelo original. Pablo sabe que la mente de estas personas está relacionada con el Antiguo Testamento. Y hemos estado estudiando el Génesis, sabemos que ese es el manual del principio. Y cuando acaba de explicar esta instrucción, nos va a decir por qué. Versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. ¿Y fue así, hermanas? Sí. Claro. Ya después de que crea todas las cosas, a lo mejor en el capítulo 1 de Génesis no se pueda entender esto, pero en el capítulo 2, que es exactamente lo mismo, solamente que nos va a detallar más cómo fueron los sucesos, podemos encontrar que así fue. Primero fue formado Adán y luego fue formado Eva. Esto no quiere decir que Eva no fuese imagen y semejanza de Dios. Ambos eran imagen y semejanza de Dios, pero en orden de creación es diferente. Y al ordenar, hermanas, o al crear primero a uno y luego al otro, de antemano ya estaba implícita la función, ¿sí o no? Sí, ya ahí estaba la función.
Ya no había duda de quién estaba como cabeza de quién. Es que a veces enseñan, hermanas, que los dos tenían la misma función antes de la caída y que los dos estaban sujetos unos al otro. O sea, que Adán se sujetaba a Eva y que Eva se sujetaba a Adán. Pero no es así, hermanas. Si enseñamos eso es satánico. El simple hecho de que aquí Pablo esté ilustrando de que Adán fue formado primero y luego Eva, está diciendo, esto no es nuevo. Desde el Génesis ya estaba implícita esa instrucción. Por eso es que la mujer no puede tomar dominio. Por eso es que la mujer no puede instruir al esposo. Esto es al varón. Y las jovencitas deben de entenderlo así. Fíjense, mis amadas hermanas, que dice lo siguiente. Vamos a Génesis, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice así: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí no está hablando de la creación de Eva, está hablando de la creación de Adán. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en el versículo 15 dice lo siguiente: tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí ya está, hermanas, la instrucción. Si primero fue formado Adán y ya es más, lo está colocando en el huerto ya con una función para labrarlo y para cuidarlo, es que está implícito esto. Adán, tú vas a ser cabeza. Adán, tú vas a tener esta función de cuidar, de labrar, de producir, de trabajar. Versículo 16: y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Mis amadas hermanas, esta instrucción que Dios está dando, ¿se la está dando a Adán y a Eva o solo a Adán? Solo a Adán. Aquí no está Eva. Eva no está escuchando esto. Dios le está dando la instrucción a Adán, al varón. ¿Y esto qué nos enseña, hermanas? Que la instrucción, la función de instruir a la esposa es de el esposo, de Adán. No es que ahí estaba Eva y bueno, es que aquí estoy Adán por si se te pasa algo, porque luego eres olvidadizo, yo aquí te voy a recordar. No, Eva no estaba. Estaba solo Adán, y Adán tenía que entender bien la instrucción de parte de Dios para dársela en un futuro a su mujer. Ahora, ya después de que le da esta instrucción, vean lo siguiente, hermanas, versículo 18. Y dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pues aquí nos está confirmando que Adán estaba solo. Ahora vean lo siguiente, hermanas, versículo 19. El Señor Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo ¿a quién? Adán. No dice que se las llevó a Adán y a Eva, dice que se las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Ahora vean esa frase importante, hermanas, y si pueden subrayarlas, subráyenlas. Dios le trajo a Adán los animales para ponerles nombre. Eso no se nos tiene que olvidar. Dios le trajo a Adán los animales para poner nombre. Y fíjense en el versículo 20 dice: y puso Adán nombre a toda bestia y a ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Ahí está otra vez, hermanas. Adán ya estaba haciendo su función. Es más, él estaba protegiendo a los animales. Él estaba dándoles el nombre, estaba tomando dominio sobre la creación, pero todavía no se había hallado a Eva. Y entonces ya nos explica la formación de Eva, que hizo caer un sueño profundo sobre Adán, tomó una de sus costillas y bueno, ya viene Eva. Y dice el versículo 22, y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo. Ahí está otra vez la frase, hermanas. Dios trajo a Adán los animales y Dios trajo a Adán a la mujer. Y vean algo interesante, hermanas, versículo 23.
Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada. ¿Quién le puso el nombre? Adán. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Ahí está el ejemplo, hermanas. ¿Quién podía tomar dominio sobre quién? Adán sobre Eva, pero no cualquier dominio. Recordemos, hermanas, que aquí todavía no estaba la caída, así que el dominio que tenía Adán no era malo, no era perverso. En Adán no había nada malo, nada perverso, no había presencia de pecado, así que era un dominio sano, era un dominio conforme a la voluntad de Dios, no había opresión alguna, no existía el machismo, Adán no tenía ese sentimiento y tampoco vemos a la mujer quejándose de ese dominio que tenía. Vemos a una Eva tranquila, contenta, entendiendo cuál iba a ser su función, ayuda ideal para él, no su representante, no su jefa, no aquella que entonces iba a pedir cuentas, el capataz de la hacienda, no, ella iba a ser su ayuda, ella tenía que sujetarse al dominio, a la instrucción, al cuidado y a la provisión ¿de quién? De Adán. Eso sí, los dos tenían que tomar dominio de la creación, pero no uno del otro. Y es por eso, hermanas, que aquí Pablo lo está explicando. Ahora ya entendemos el contexto, cuando dice, porque Adán fue formado primero y después Eva. Aquí no lo veamos así como, ay, pues sí, ya los hombres bien machistas. No, qué bueno que entendemos esto, hermanas. Si no entendemos esto y no lo tomamos a bien, créanme, hermanas, que aunque cocinemos rico, aunque nos bañemos diario, aunque arreglemos y cuidemos nuestro cuerpo, no vamos a adornarnos de buenas obras. Y van a llegar a decirnos, no profesas piedad. Y Dios, que todo lo sabe y todo lo ve, va a pedir cuentas de eso, hermanas. Obviamente no por eso no dejen de cocinar bonito, no se esmeren en la cocina, no dejen de cuidar su aspecto físico, pero esto es lo que el Señor quiere que aprendamos, que debemos de guardar silencio con toda sujeción y no dominar al varón por cuanto estas cosas le corresponden al varón hacia la mujer. ¿Alguna duda hasta aquí, hermanas? Y fíjense cómo Pablo va a dar ese ejemplo, vergonzoso para una mujer escucharlo, hermana. Yo creo que si Eva hubiese estado en ese momento, se hubiera muerto de la vergüenza. Pero es necesario que Pablo dé el ejemplo de lo que pasa cuando no profesamos piedad. Eva tenía que profesar piedad, mis amadas hermanas. Eva tenía que adornarse de buenas obras, pero cuando por unos minutos perdemos de vista esto, viene el caos, hermanas, el desorden. Y era como lo platicábamos con unas hermanas el domingo. Siempre decíamos, cambia este hombre, ¿verdad? Cambia a mis hijos, cambia a mis padres cuando se están solteros. Pero ¿qué hay de uno? Cámbiame a mí, porque mi esposo, mis hijos y mis padres tienen mucho que cambiar, pero yo, más todavía. Versículo 14, y Adán no fue engañado. Y vean, hermanas, esto es duro. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, en otras palabras, en pecado. Así que hay un engaño, hermanas, y esto sí lo voy a decir, el movimiento feminista rebosa el engaño. Cuando una mujer está poniendo por encima de todo los derechos de la mujer sin ver los derechos del varón, cuando una mujer está poniendo por alto a la mujer sin ver todos los demás que ante Dios somos valiosos y que tanto uno como otro somos imagen y semejanza de Dios, hay engaño. Y esto está bien trabajado. Detrás de esto está Satanás. Y esto es importante, mis amadas hermanas. Tenemos todavía influencia de engaño. Ya no está como antes por cuanto Jesús ha quitado el reino de Satanás. Es más, y no porque él tuviera el reino, sino porque su influencia en este mundo fue tanta que había engaño en la tierra. Pero ahora estamos bajo el régimen y el reinado de Jesucristo. Ha destruido al que tenía el imperio de la muerte, así lo dice la Escritura. Pero hermanas, todavía
podemos estarnos engañando. Y esto es una realidad. No es que ya Eva fue engañada y ya pasó. Es que en Eva, en Sara, en Raquel, en Rebeca y en muchas otras mujeres existió lo mismo que en Eva, engaño. Y si nos damos cuenta y somos muy analíticas, nos vamos a dar cuenta que se equivocaron exactamente en lo mismo. Dejaron de profesar piedad. Ahora vean, hermanas, Génesis capítulo 3 y vamos a examinar en qué momento Eva dejó de profesar piedad. ¿En qué momento ella dejó de adornarse de buenas obras? Dice el versículo 1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Primero que nada, hermanas, ¿eso le dijo Dios a Adán y Adán le dijo eso a Eva? No. Aquí ya viene una pizca de mentira, hermanas. Está haciendo un juego de palabras con trampa Satanás. Realmente Dios no le dijo eso a Adán. Dios le dijo a Adán que de todos los árboles podían comer excepto de uno. Y esto es muy distinto a lo que Satanás está diciendo. Con que Dios les ha dicho no pueden comer de todo árbol del huerto. Pero vemos aquí a una Eva que sí recibió la instrucción, hermanas. Vean lo que dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios. Vean, hermanas, aunque Adán fue el que la instruyó, Eva entendió que esa instrucción venía de parte de Dios. Y eso debemos de entender. Cuando nuestro esposo nos instruya, cuando los ministros pastorales nos instruyan, cuando algún hermano preocupado en nuestra vida espiritual nos instruya, no es el hermano, no es nuestro esposo, es Dios, claro, y siempre que esté basado en la Escritura, porque si son cosas sin base bíblica, pues es palabra de hombre y no palabra de Dios. Pero Eva aquí está diciendo, dijo Dios, no comeréis de él. Y es más, esto fue lo que Adán le quiso impregnar en el corazón de Eva. Eva, es tan malo que lo que dice Dios es tan malo que no puedes ni siquiera tocarlo, ¿no? No lo veas. Y Eva lo entendió así. O sea, la labor de Adán, hermanas, de instruir a una mujer no era cualquier cosa, porque ya le había recibido la palabra, pero él tenía que transmitírsela exactamente igual, y que Eva entendiera la magnitud del peligro al comer el fruto, y por eso ya le está agregando, ni lo tocaréis, ¿no? Porque ciertamente morirás. Está citando palabra de Dios que viene de parte de su esposo. Pero vean aquí, hermanas, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué está haciendo el padre de mentira? ¿Qué está haciendo el homicida desde el principio? Está citando palabra de Dios contraria. No moriréis, sino que Dios sabe, Eva, fíjate, tan malo es que les está ocultando esto, que el día que ustedes coman de él, van a ser abiertos sus ojos y van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vean la magnitud de estas palabras. ¿Qué estaba dándole Satanás a la mujer, hermanas? Dominio. Es más, un dominio más alto que el de su propio esposo. Satanás le está diciendo, no, el dominio que tiene Adán es corto. Tú vas a ser como Dios, Eva. Cómelo. Vas a saber lo que es bueno y lo que es malo, así que tu dominio va a ser mejor que el de Adán. Vean, hermanas, dominio. ¿Qué le está ofreciendo Satanás? Tú vas a instruir, tú vas a decretar, tú vas a hacer esto y el otro como Dios. ¿Se entiende ahora la profundidad, hermanas? Está tratando de provocar un desorden. ¿Y por qué no fue con Adán, hermanas? ¿Por qué fue con Eva y no con Adán? Porque Adán tenía la función de instruir. Eva, no. Y así que él tenía que buscar por una u otra manera. Si va con Adán, ¿Adán qué le hubiera dicho? Pues, oye, yo recibo una mejor instrucción que la tuya, ¿no? Yo tengo una conexión directa con Dios. A mí lo que Dios me dice, eso se va a hacer. Pero con la mujer quiso meter esa piedra de tropiezo. A ti te instruyen, Eva, ¿eh?
Adán toma dominio sobre ti, aunque los dos sí tienen dominio sobre la creación, pero él todavía te enseña, te instruye, te guía, él provee, él hace esto. Tú solo eres su ayuda idónea. Así que menospreció su función, ella misma la vio como menos, y entonces ahí vino su fracaso. Vean el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Cómo? No, es más, no estaba viendo como malo el tocarlo, que eso, el tocarlo podría hacerla que muriera. Entonces ya lo está viendo como bueno. En otras palabras, Romanos dice que cambiar la verdad de Dios por la mentira, que cambiar la justicia de Dios por la injusticia, eso está provocando Satanás. Está diciendo, es bueno, Eva, que tú cambies el papel. Y dice, y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Ya está experimentando ella deseos no correctos, desviados. Ya no se está vistiendo de buenas obras, ya no está profesando piedad. No profesamos piedad, hermanas, cuando menospreciamos la verdad de Dios, cuando vemos la mentira como una forma de vivir y ya no estamos viendo la verdad de Dios, cuando codiciamos alcanzar cosas que no son ciertas, cuando codiciamos alcanzar cosas falsas pensando en que son verdaderas. Ella pensaba que iba a codiciar, si lo comía, sabiduría, que iba a alcanzar con esto sabiduría. Y vean, hermanas, el resultado final. Y tomó de su fruto y comió. ¿Y qué pasó? Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Quién dio providencia a quién? ¿Quién proveyó a quién? Eva a Adán. ¿Y no era al revés? ¿No Adán tenía que proveerle a la mujer? ¿Quién? Probablemente, hermanas, esto no se describe, pero por el contexto de toda la escritura, ¿quién tuvo ese germen de insistencia? ¿Quién tuvo esa labor de convencimiento? ¿Quién tuvo esa instrucción? Porque, hermanas, fue una profunda instrucción para que el hombre fuese convencido y lo comiera. Entonces, estos aspectos, hermanas, a lo mejor lo hemos leído y no se había entendido la profundidad, pero el ejercer dominio sobre varón es un engaño, hermanas. El instruir, porque ahí es ignorante, no sabe, y más cuando es incrédulo, si se hace con esa actitud, hermanas, con esa soberbia, ya no es una buena obra. Al contrario, se debe de buscar que el esposo vea en nosotros esto, para que ellos digan, fue buena, nunca me humilló, nunca me insultó, nunca me vio con menos ojos, ¿no? Nunca me menospreció. Aunque yo era ignorante por ser incrédulo, ella siempre buscó a varones que me estuvieran buscando, que me estuvieran instruyendo, que oraran por mí. Es más, ella provocó que sus mismos hijos y mis hijos me respetaran, no hablaran de mí, no se burlaran de mí. Todo ese es el contexto, hermanas. Y por último, versículo 15. Pero se salvará. Hay una esperanza, hermanas. Todas las mujeres descendemos de Eva, y dice aquí que fue Eva engañada, incurrió en transgresión, incurrió en pecado, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Yo les voy a preguntar, hermanas, ¿la que no tiene hijos no se salva? Está hablando aquí en un tercer tiempo, en un segundo tiempo. Tenemos que entender que la salvación, hermanas, bíblicamente y doctrinalmente se ve a la luz de tres tiempos, ¿sí? La justificación, que eso sucede cuando estamos en el mundo y alguien nos habla de Jesucristo y profesamos fe en Jesucristo. La Escritura dice que pasamos de muerte a vida. Siendo injustos, ahora el Señor nos declara justos por la justicia de Cristo. Así que ya no tengo que estar haciendo sacrificios y luchando por portarme bien, por cuanto he entendido que la salvación es por gracia, sin obras, ¿verdad? Esa es la justificación. Pero después de la justificación, todo creyente empieza a experimentar la santificación, hermanas. ¿Qué es la santificación? Cuando dejamos de ser del mundo y ahora hemos sido apartadas para el Señor, para Dios, y debemos de estar en ese estilo de vida constante con la palabra, guiadas y dominadas por el Espíritu para poder pasar toda aquella prueba, las famosas pruebas de fe, ¿no?
Esa es la santificación. Este proceso solo es cuando ya creo y ya después, no. Este proceso es de por vida, mis amadas hermanas, la santificación, hasta que el Señor venga o nos llame a su presencia. Y en ese momento se experimenta el tercer movimiento de la salvación, o el tercer tiempo, la glorificación. Cuando ya no hay más presencia de pecado en nuestras vidas, y entonces nuestro cuerpo incluso sufre un cambio, ¿cierto? Ya estamos capacitadas en ese cuerpo para estar en la presencia del Señor. Entonces, aquí Pablo está hablando de la santificación, mis hermanas. Se va a santificar la mujer cuando tenga esa labor en el engendramiento de sus hijos. Esto no quiere decir que las mujeres estériles o las que no tienen hijos no van a sufrir este proceso de santificación. Claro que lo sufren. Pero la mujer que tiene hijos, la mujer que está en esa etapa tan maravillosa de la maternidad, tiene una santificación especial, mis amadas hermanas. Deben de profesar piedad aún más, porque deben de mostrar buenas obras ahora como ejemplo primariamente a sus hijos. Mis amadas hermanas que son mamás, sí pueden ejercer dominio y sí pueden instruir, pero a sus hijos. Es más, ¿lo van a hacer como ustedes piensan? ¿La crianza y la maternidad la pueden llevar por medio de tips del mundo? No. Aquí Pablo nos está diciendo que van a santificarse en ese proceso de maternidad, pero si permanecen ¿en qué? En fe, amor y santificación, o en otra palabra, santidad, pero si se hace con modestia. Y a mí me gustaría describir esto, hermanas, para que se entienda mejor. Ya dijimos que la palabra salvación aquí habla de la santificación, que Dios utiliza ese periodo de maternidad, que aunque se vea de manera externa, primero que nada se trabaja la parte interna. Y la modestia, hermanas, porque se tiene que engendrar, se tiene que llevar este proceso de maternidad con modestia. Aquí la modestia, hermanas, está en función a lo siguiente: con un recto juicio de mente. Esta es la modestia. Sí deben de pasar esta maternidad, pero con un recto juicio de mente. Recordemos que aún todavía la presencia del pecado mora en nosotras, hermanas, no se ha ido. Eso sucederá en la glorificación. Y que a veces cedemos más a los deseos del pecado y no dominio al Espíritu Santo. Así que siempre, hermanas, las que son madres o las que ya están embarazadas y van para allá, deben de cuidar mucho el tener un recto juicio de mente. ¿Y cómo van a tener un recto juicio de mente? Como dice aquí, si permanecen en fe, amor y en santificación, en santidad. En otras palabras, el permanecer en fe, amor y santificación o santidad tiene que ver en permanecer a una enseñanza conforme a la palabra del Señor. Es más, cuando dice aquí se salvará o será santificada, tiene que ver con esto, hermanas. Va a ser libre de futuros peligros o sufrimientos. Y es que sí, la etapa de la maternidad es muy bonita, pero también tiene su proceso de mucho cansancio, de mucha entrega, de mucho sacrificio. Y entonces, hermanas, o pueden vencer la batalla, o pueden fracasar, o pueden formar una descendencia para Dios, o pueden formar una descendencia del maligno, siempre y cuando no se consideren estas cosas. Hermanas, tengan un recto juicio de mente, profesen piedad todos los días, adórnense de buenas obras, que esto, que aparte va implícito con el esposo, que esto lo puedan ver sus hijos. No es que vengamos el día de hoy y aquí yo me sujeto, aquí soy sumisa, aquí no lo instruyo, aquí no lo domino, pero en mi casa yo mando, yo instruyo, yo esto. ¿Qué ven los hijos? No están dando una maternidad permaneciendo en fe, amor ni santidad. Los hijos sí pueden decir, mi mamá no tiene recto juicio de mente, mi mamá me disciplina, mi mamá me pero nunca veo a Dios, nunca veo que ella se está rigiendo en los mandatos de Dios. Y es que no solamente es pegar, hermanas, no solamente es hacerlo llorar, porque si le pegué no lloró, ahora hasta lo tiro de golpes y lo dejo inválido unos días. No, hermanas, no es lo que yo grito, no es el volumen que uso, no es el insulto que digo,
es que se debe de hacer permaneciendo en fe, amor y santidad. Es lo mismo en decir en una voz pasiva un consejo bíblico a gritarlo, pero hay más efecto cuando se hace adornada de buenas obras, cuando se va con serenidad y decirle, mira hijo, lo que hiciste estuvo mal y la escritura dice esto. Así que ya no depende de mí, yo ya te lo dije, si tú permaneces firme en esto, primero que nada tú estás deshonrando a Dios y el deshonrar a Dios genera consecuencia, porque Adán y Eva ignoraron a Dios y vino el pecado, la muerte y el sufrimiento. Así que dice la escritura, y hay muchos pasajes, hermanas, donde dice el fin de un hijo desobediente, que puede ser la muerte, ¿no? Que puede ser la ruina. Entonces esa es la idea, hermanas. Tito, y lo vamos a ver dentro de 8 días, nos va a empezar a abrir el panorama de lo que es amar a sus hijos. Y si verdaderamente aman a sus hijos, hermanas, tienen primero que entender qué es el amor. Tienen primero que entender por qué deben de permanecer en fe, por qué deben permanecer en el amor, por qué deben de permanecer en santidad, conforme a la palabra. Eso lo dice, hermanas, conforme a la palabra. Y si bien aquí ya Pablo no dio el ejemplo, podemos ver otro ejemplo de cuando Eva no profesó piedad, en la crianza de sus hijos, en la maternidad. Eva no permaneció en fe, hermanas. Eva no permaneció en amor. Eva no permaneció en santidad, no enseñó a su hijo mayor a adorar y a temer a Dios. Consecuencia de esto, mata a su propio hermano. La escritura nos dice que era ya del maligno, o sea, vean la magnitud de la gravedad. Eva lo veía y ella decía, no es del maligno, es mi amado hijo Caín, fue el primero, ¿cómo va a ser del maligno? Pero no estaba viendo su parte interna, hermanas, eso es lo que deben de entender. No solamente se engañen con ver el hijo que viene y está importado, ya no dice groserías, deben de preocuparse por esa parte interna. Eva no se preocupó, mató a su hermano, Dios tiene que actuar, él es desterrado, y entonces sí, llega el momento en el que Eva se sienta y empieza a considerar esto, que el no profesar piedad, el no adornarse de buenas obras trae consecuencias dolorosas. No fue libre de peligros ni de sufrimientos, pero Dios, que es rico en misericordia, le concedió la oportunidad de ser madre de nuevo, y vemos como sí, cuando permanecen en fe, amor y en santidad, hay una descendencia para Dios, porque nace a su hijo, y dice que entonces los hombres empezaron a invocar por primera vez el nombre de Dios, y ahí es cuando nos damos cuenta, hermanas, históricamente, que viene una descendencia del maligno, que viene desde Caín a todos sus descendientes, y viene una descendencia de parte de Dios, de Seth y todos sus descendientes. Así que, hermanas, Eva era una mujer como nosotras, y después de la caída experimentó el pecado igual que nosotras. Pero si Eva pudo formar en su maternidad, permanecer en fe, amor y santidad, y pudo ahí salir Seth, y de Seth toda una descendencia para Dios, igualmente lo pueden hacer ustedes, mis amadas hermanas. Yo las animo a que examinen con profundidad, repasen lo que hemos estado viendo. Realmente yo podría decir que toda esta serie de estudios tiene que ver con ese adorno que el Señor quiere. Yo sé, muchas hermanas me han dicho, hermana, es que esto nunca se había enseñado en las iglesias, esto lo ignorábamos, no lo sabíamos. Es más, me decía un hermano, hermana, ¿qué está enseñando en la reunión? Porque en las otras iglesias donde íbamos, mi esposa salía empoderada, y venía en la casa bien empoderada, y venía a hacer esto y el otro, y yo decía, bueno, conforme a la palabra eso no es bíblico. Pero ahora veo a mi esposa con una actitud diferente, ya no está empoderada, ahora está en las manos del Señor, luchando para hacer la voluntad de Dios. Que eso sea, hermanas, nuestro objetivo diario. Sí está bien la instrucción secular, sí está bien, hermanas, que a lo mejor haya limitante porque nada más cursaron primaria, secundaria, pero estas cosas de este mundo van a pasar, pero las palabras del Señor no, hermanas, eso no pasa. Y si ustedes se enfocan en este aspecto espiritual, dice la Escritura que el que instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Eso es una esperanza real, mis amadas hermanas. ¿Alguna duda, mis hermanas? ¿Todo quedó bien? Sí, vamos a hacer oración. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta instrucción. Perdónanos cuando no hemos hecho tu voluntad, y ayúdanos, y mis hermanas que son madres, a tener este proceso de santificación en la maternidad. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.